Oh, no me funciona. Ahí sí. Buenos días a todos y todas. Se demoró, no sé, está medio lento esta cosa. Vamos a comenzar la clase. Vamos a comenzar continuando lo que estábamos viendo en la clase anterior, ¿ya? Que era célula vegetal. Las preguntas son todas bienvenidas, ¿ya? No hay preguntas malas, buenas, simples, complejas. Todas las preguntas son bienvenidas. Evidentemente tenemos espacio para eso, así que es la idea. Todo, el 100% de las cosas que yo les cuento en el curso, las pueden encontrar en Google en 5 segundos, ¿ya? Está todo en Wikipedia, está todo en Google, entonces no se preocupen mucho así como, oh, no alcanzamos a ver bien, no sé, mitocondria. Ustedes ponen mitocondria y está todo ahí en Google, ¿ya? Así que tampoco es que yo les esté contando algo que no pueden encontrar en otro lado, digamos, en cualquier libro, qué sé yo. ¿Ya? Nosotros la clase pasada estábamos viendo estas partes de la célula, ¿no es cierto? Y vamos a continuar con, sí, po, Wikipedia la llega. Eso es una cuestión muy del colegio, como no sé por qué los profes de colegio tienen como una aversión a Wikipedia, como que fueran malos, ¿ya? Y es como tener una cuchara y tener una sopa y decir que la cuchara es mala y hay que comer con tenedor, porque sí, no sé, ya no sé, hasta ahora no me piden metáforas muy buenas, pero en fin. Vamos a continuar con las mitocondrias, que es otro organelo de doble membrana, típico de célula eucarionte. Los eucariontes lo que hacen es tener la membrana externa de la célula que hace como unas vueltitas y funciona como una mitocondria. ¿Ya? Tenemos una membrana interna, una membrana externa y tenemos que la membrana interna se pliega formando estas crestas. Esto está en francés, dice crête, membrane interne, matriz mitocondrial. Yo, la verdad es que para francés soy pésimo, horrible, pero siempre en todos los idiomas que existen, ustedes deberían saber por lo menos insultar, decir un par de garabatos y decir salud, ¿ya? A votre santé. Santé es salud en francés. Siempre es muy importante. Entonces, en estas crestas sí, Sanfra. Eh, ¿Cómo se llama? El Moulin Rouge. Moulin Rouge. O a mí me gusta el canard ou moutarde. O la soupe d'oignon. Soupe d'oignon. ¿Han comido soupe d'oignon? Es terrible bueno. Bueno, en estas crestas mitocondriales se encuentra la clásica y nunca bien ponderada proteína COIAC o ATP sintasa, ¿cierto? Las mitocondrias se caracterizan también como los cloroplastos de tener ribosomas propios, ADN propio, ¿ya? Porque, obviamente, como decía la Lynn Margulis, lo más probable es que esto venga de un evento de endosimbiosis en el pasado, ¿ya? Ahí está. Adentro tienen como una especie de citoplasma que se llama matriz mitocondrial, entonces tienen genes propios y toda la onda, ¿ya? Este complejo proteico que es la ATP sintasa, yo le digo proteína COIAC porque si ustedes se fijan es como un COIAC, ¿ya? Pero, bueno, es un complejo proteico muy complejo, va a haber redundancia porque tiene muchas proteínas y es básicamente como una especie de molinillo de pimienta que aprovecha la fuerza electroquímica de un gradiente de protones, ¿ya? Para mover este sistema y fosforilar el ADP a ATP, que es una molécula de alta energía que después se usa para, ¿no es cierto?, usar esta energía para los procesos celulares, ¿ya? Recuerden que los cloroplastos también le traen de esta cuestión, ¿cierto? Las plantas también tienen algunas plantas, ojo, porque hay un montón de células vegetales que no tienen vacuolas, o que tienen vacuolas chiquititas igual que las células animales, ¿ya? Solo algunos tipos de células vegetales, los parénquimas en particular, tienen estas vacuolas grandotas. La membrana se llama tonoplasto, y esta vacuola es muy importante en la regulación de la turgencia del volumen celular, ¿ya? En algunas plantas, como las plantas como las plantas que son suculentas, como por ejemplo los cactus, de estas como los agaves, ¿no es cierto?, las aloe vera, todas esas cuestiones así de esa onda, tienen unos tipos celulares muy importante esta vacuola porque es parte de la fotosíntesis, ¿ya?
tienen un tipo de fotosíntesis que abren los estomas de noche, porque si generalmente son plantas de desierto, zonas secas, entonces si abren los estomas de día se les va el agua, entonces abren los estomas de noche, entra en el CO2, se disuelve como ácido carbónico y a través de procesos enzimáticos lo convierten en ácido málico. Y este ácido málico o malato disuelto, ¿no es cierto?, lo guardan en vacuolas, en estas vacuolas. Y después de día, este ácido málico o malato sale hacia fuera de la vacuola y se usa como fuente de carbono. En vez del CO2 directo se usa como guardado, ¿no es cierto?, y lo sacan para usarlo después en los cloroplasts y todo. ¿Ya? La membrana plasmática es la parte externa de todas las células que existen, ¿no es cierto? La composición puede variar en distintas células. En las células eucariontes es una membrana fosfolípido, ¿no es cierto?, con generalmente proteínas transmembranas y proteínas superficiales. Y acá en la membrana está todo pasando, porque generalmente hay receptores para distintas señales hormonales, qué sé yo, y también funciona como como dicen en el colegio, la barrera semipermeable, que en realidad está mal dicho, pero no importa, ¿ya? No, la membrana en general no es una barrera semipermeable, es una barrera diferencialmente permeable. ¿Qué significa eso? Diferencialmente permeable significa que hay cosas que llegan y pasan y hay cosas que pasan más lento, ¿cierto? Selectiva, exactamente, ¿ya? Y lo que hace es algo que yo les hablaba en la primera clase, que delimita un adentro y un afuera, ¿ya? Y eso es súper importante en los organismos vivos, la delimitación de una barrera, ya que permite que no se chorree lo de adentro para afuera, ¿ya? También sirve de anclaje de proteína para transporte, para fenómenos electroquímicos también. No sé si ustedes sabían, pero en las células vegetales también hay procesos eléctricos, así como en la transmisión de señales eléctricas por las neuronas, en las plantas también hay transmisión de señales eléctricas, ¿ya? Por si acaso. No, no en un equivalente al sistema nervioso, pero otro tipo de señales también se mueven vía eléctrica. También señales, por ejemplo, de daño, de tacto, también transmisión de señales o fenómenos de celulares, pero no son como un sistema nervioso, ¿sí? Claro, ¿sí? Entonces, también tienen depolarización de membrana, también tú puedes registrar corriente eléctrica, protones y cuestiones así, ¿ya? Por ejemplo, para el cierre estomático, ay, me fue. Cuando ocurre el cierre estomático, hay una parte del cierre estomático que son movimientos de iones por la membrana que generan una corriente eléctrica y que se puede medir y que sí, ¿ya? Dentro de la célula existen estas bolitas que son los ribosomas, ¿ya? No sé si se acordarán un poco del colegio, si los que lo vieron. Los ribosomas son complejos de RNA ribosomal y proteína mezclada y que forman unos megacomplejos y están formados de muchas subunidades. Generalmente en el colegio se habla de la subunidad grande y la chica, ¿no es cierto? Pero esas, a su vez, están hechas de subunidades. Entonces uno puede el ribosoma partirlo en pedacitos de ARN súper chicos, ¿ya? En los ribosomas uno puede distinguir tres sitios. Los EPA, ¿ya? A, P y A, y estos de aminoácido, estos de péptido y estos de exit, de salida, ¿ya? ¿Cómo funciona esta cuestión? Lo voy a explicar muy someramente porque este no es un curso de biología celular. Ustedes van a tener un curso de biología celular. Esto es como para que tengan una noción, simplemente, ¿ya? Por si acaso. Cuando nosotros tenemos este ribosoma, ¿ya? Este ribosoma se une a una hebra de ARN mensajero. ¿Se acuerdan de eso? Que el ADN se codifica a una hebra de ARN mensajero que sale del núcleo para afuera. Y ahí están los ribosomas y esto se pega. Y cada tres nucleótidos en esta cuestión, se llama codón, ¿ya? Codifica para un aminoácido. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando esto está unido a esta hebrita, ¿ya? Van a andar dando vuelta por ahí tRNA, ¿sí? Que son complementarios a ciertas combinaciones de codones.
sea, por ejemplo, si esto es AT, yo no me sé de memoria cómo son cada codificación para cada aminoácido, no me lo sé de memoria, ya por si acaso. Pero esto es AT, entonces hay un tRNA que es complementario. ¿Ya? Sería como AA, no sé qué cosa, ya. ¿Sí? Sería el complementario. Y ese está pegado a un aminoácido, al aminoácido que corresponde con ese codón. Y eso se pega en el sitio A. Ese es el paso 1. ¿Ya? Después, sí, es que no, digo un ejemplo por decir cualquier cosa, sí, da lo mismo. Si en el fondo son una secuencia de 3 nucleótidos y lo que hay es un tRNA que es compatible con eso, que se enchufa y viene pegado con un aminoácido. ¿Qué es lo que pasa? Este ribosoma se corre un lado, se corre un espacio para el lado, y ahora el que estaba en el A se corre para el P. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se corrió del A para el P, ahora el A queda desocupado. Y ahora en el A va a haber otra secuencia, porque esto se corrió para el lado como un cierre, como que fuera una cremallera de un cierre. Entonces, ahora aquí va a estar otro codón que va a ser, por ejemplo, CCG. Estoy inventando. ¿Y qué se va a pegar ahí? El complementario tRNA pegado con el aminoácido 2. ¿Sí? Entonces voy a tener en el sitio P el primer aminoácido, en el sitio A el segundo aminoácido. ¿Y qué es lo que pasa? Se pega después el aminoácido 2 al aminoácido 1. ¿Sí? Se pega el aminoácido 2 al aminoácido 1. Se corre el cierre de nuevo, ¿ya? Y el tRNA que tenía el primer aminoácido, que se lo pasó para el lado para pegarlo, se va, porque es el sitio exit. Entonces le dicen chao. Y entonces ahora vamos a quedar en el sitio P, va a quedar el tRNA con 2 aminoácidos y ahora el A desocupado, y así se continúa el proceso y se va alargando la cadena de aminoácidos hasta formar un polipéptido. De nuevo, si no lo entienden, es una cuestión, estoy explicándolo muy general, van a tener un curso especial para entender esto más a nivel como ya más pulento. ¿Ya? Las células eucariontes tienen sistemas de endomembrana que básicamente es un continuo que va desde el núcleo hasta afuera, ¿ya? Y es un sistema de transporte y de conducción interno. Esto es una cosa re importante porque a veces la gente piensa que las células son como una especie de sopa y está todo súper ordenado y compartimentalizado por el citoesqueleto y por el sistema de membrana. Entonces, las cosas no pasan en la célula así como, por ahí, ¿ya? Sino que tienen un lugar bien específico, ¿ya? Además, este sistema de endomembrana sirve para exportar, por ejemplo, cosas para afuera, ¿ya? Esta es una célula animal, pero para el caso es lo mismo, ¿ya? Es para exportar, por ejemplo, la síntesis de la pared celular es fuera de la membrana celular. Entonces, inevitablemente, todos los componentes de la pared celular se sintetizan acá adentro y se exportan con vesículas que salen hacia afuera, ¿ya? Y chorrean el contenido para afuera y ahí se sintetiza la pared. El núcleo de la célula está adentro, tiene compartamentalización. Compartamentalización. Es decir, que el sistema de endomembrana y citoesqueleto genera compartimentos para que las cosas no ocurran así en cualquier lado, sino que, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar del calcio, del ion calcio, de los pulsos de calcio, ¿ya? Hay como 8.000, 500.000, 200.000, como decía un político, 200.000 millones, 200.000, 200,5 procesos distintos que dependen de pulsos de calcio. ¿Ya? Que dependen, entonces, pulsos de calcio gatillan una serie de respuestas celulares. Entonces, la pregunta es, oye, pero si todo termina en un pulso de calcio, entonces, ¿cómo cuando ocurre un pulso de calcio no pasa todo de una vez? Y hay una señal que es bien específica, por ejemplo, el cierre estomático, y no sé, degradación de las mitocondrias o activación de otro gen, anda a ser tú. ¿Por qué? Porque ocurre en un lugar específico, está compartamentalizado. Entonces, a pesar de que es la misma señal para muchas cosas, no da lo mismo dónde ocurra. ¿Cachan? Esa es la cosa de la compartamentalización. Eso. Eso.
Ya, yo no lo puedo decir, no lo puedo decir rápido, 5 veces. ¿Ya? Si lo dicen rápido 5 veces, tienen un punto base en mi escala moral, virtual. Sí. Bueno, ya, entonces tenemos ahora el núcleo, que es parte de este sistema, si se fijan, es ahí, y es donde obviamente está el material genético. El núcleo tiene una membrana externa, eh, el núcleo tiene una membrana externa y adentro podemos ver la zona donde está el ADN y esto es un núcleo interfásico, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un nucleoide que es la zona donde se sintetizan los ribosomas, ya se produce el ribosoma. La parte se llama cromatina, la parte donde está el ADN que está, en este caso, desenrollado, ¿ya? El nucleolo es donde se producen los ribosomas, está la envoltura nuclear y generalmente hay poros por donde salen los ARN y todo lo ¿ya? La cromatina es una hebra de ADN. En el caso del eucarionte, recuerden que el ADN tiene forma lineal que se compacta en cromosomas, ¿ya? Cuando está en interfase, vamos a encontrar la célula con un núcleo así. Cuando empieza la división celular, el ADN se... Ah, vale. No sé si se acuerdan del ciclo celular, no sé si lo tengo por ahí. El ciclo celular, ¿ya? El ciclo celular es cuando está la mitosis, G1, síntesis, G2, ¿ya? Entonces, toda la parte que no es mitosis se llama interfase. Y es la parte del ciclo celular cuando yo puedo ver el núcleo así redondito, ¿ya? Cuando yo puedo ver ese núcleo así. Porque cuando empieza la mitosis, se desorganiza la membrana nuclear y se forman los cromosomas. ¿Ya? A eso me refiero con interfase, ¿vale? Entonces, cuando viene la parte, claro, sí, cuando viene la parte de la mitosis se forman los cromosomas, donde el ADN está lo que se llama en inglés supercoil. ¿Qué significa supercoil? Bueno, Súper obviamente, enrollado. súper enrollado, exactamente. Coil es como resorte o enroscado, ¿no es cierto? ¿Ya? Este es el ADN, ADN, estructura que por supuesto se descubrió gracias a los aportes de Rosalind Franklin, que después Watson y Crick, por supuesto, no reconocieron en absoluto su aporte clave en la estructura de rayos X, ¿no es cierto?, de la Rosalind, y después, tomando Guinness en Inglaterra, se las dieron de súper bacanes y desconocieron el aporte de Rosalind Franklin. Según yo, deberían los tres haber ganado el Nobel, pero en fin, así es la cosa. Sí, pues, invisibilización de las mujeres en ciencia es una cuestión histórica, pero así. ¿Vieron la charla de la Cristina, no? La de mujeres en ciencia. ¿La vieron? Esa es fuerte, fuerte porque muestra datos duros y es fuerte la cosa. Ya, entonces, tenemos aquí que el ADN obviamente está compuesto por una secuencia de nucleótidos de base nitrogenada con nucleótidos, ¿cierto? Que son 4: amina, timina, adenina, guanina, citosina, y están unidos por estos puentes, ¿no es cierto?, de hidrógeno, etcétera, y forma esta estructura, qué sé yo, pero cuando se forman los cromosomas, esto se pone súper enrollado. Y ahí es donde, ¿cachai? A los gringos les encantan estos datos así como freak, donde si uno agarra el ADN de una célula y lo estira, porque está súper enrollado, entonces si uno lo estira puede ir a la luna y volver no sé cuántas veces, ¿ya? Es cosas de los gringos. Pero básicamente es que si uno lo pusiera de forma lineal, el ADN es largo, ¿ya? Replicación del, bueno, ¿cachan? No sé, son esos datos que uno escucha por ahí, yo no sé la verdad, no tengo idea, no sé cuánto me dirá estirado, ¿ya? No sé. Solo que, aunque sean 2 metros, igual esos 2 metros están doblados, metidos entre una célula que mide, no sé, pues 100 micrones. Igual es doblado, pico, no sé, está apretado. ¿Ya? El ADN, ¿cómo se replica? De nuevo, este no es un curso de biología celular, esto es simplemente como cultura general. No les voy a preguntar en una prueba que esto se llama ligasa o whatever, sino que, no, ¿ya?
Recuerden que el ADN, como se muestra aquí, es una doble hebra complementaria, donde hay una secuencia por este lado y otra secuencia complementaria por el otro lado. Recuerden que los nucleótidos C con G y A con T, ¿cierto? Ese es como son amiguis. Y ¿cómo se replica el ADN? El ADN se replica, obviamente, no se puede ni transcribir ni replicar si está enrollado. O sea, para que haya replicación o transcripción o traducción, tiene que estar desenrollado y para eso hay una enzima que se llama topoisomerasa, que lo que hace es darle vuelta al alambre y dejarlo desenrollado, ¿vale? Entonces, la topoisomerasa saca la hélice y la deja como plana, como fin enrollado. Después viene una enzima que se llama helicasa, que corta en dos hebras, en las hebras como, qué sé yo, ¿ya? Y ahí se pegan estos chuponcitos que se llaman single strand binding proteins, es decir, proteínas de unión a hebra simple que mantienen la hebra simple separada, ¿sí? Acá, esta es una cuestión evolutiva súper cuática de que la enzima que permite la replicación del ADN se llama DNA polimerasa, ¿ya? Pero por una razón evolutiva, por cosas del destino, anda a saber tú, helado, ¿no es cierto? Whatever, la DNA polimerasa solo puede leer de allá para acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dirección típica que lee la DNA polimerasa? ¿Se acuerdan? ¿De 5' a 3' o al revés? Al revés, creo que es de 3' a 5'. Tampoco me sé memoria. Cachemos aquí, pues. Es de 3' a 5', ¿ya? Ese es el sentido en que lee la cuestión. Y no lee para el otro lado. No puede agregar nucleótidos para el otro lado. ¿Por qué? Profe, no, ¿Qué? era de 5' a 3'. Me acuerdo que era al revés. No, no era como el... Sintetiza de 3 a 5, lee de 5 a 3. Claro. Bien, ¿Sí? estoy 70% seguro. Bueno, al menos en este mono, eso lo pueden revisar en Wikipedia, si da lo mismo. La cosa es que lee para un solo lado, ¿ya? Sí, insisto, esto no se lo puede preguntar, ¿ya? Lee solo en un sentido, y ya a esta hebra se le llama la hebra leading o principal, ¿no es cierto? O no sé cómo se llama, y la otra se llama la retrasada o lagging, ¿ya? Entonces, en esta hebra sale por un lado, ¿ya? Y en esta otra resulta que la DNA polimerasa queda para el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se insertan los primers, una DNA primasa, ¿ya? Que lo que hace es generar un primer, o que en español se llama partidor. Y este partidor permite que se agarre la DNA polimerasa y haga pedacitos en el sentido de por el otro lado, ¿ya? O sea, si esta hebra va para allá, la DNA polimerasa sintetiza de aquí para allá pedacitos que se llaman fragmentos de Okazaki y después son pegados con la DNA ligasa, ¿ya? Es decir, en esta se hace de corrido para este lado y en esta otra se hace de a pedacitos para el mismo lado porque no puede hacerlo así, ¿ya? 5' a 3'. Bueno, ¿ya? Y después, o sea, requiere estos primers, se sintetizan estos pedazos y se pegan con la DNA ligasa, ¿ya? Recuerden que lo que me interesa es que tengan ciertas nociones de cómo ocurre, pero no es el foco del curso. Simplemente es como una introducción de cultura general. Aquí está esto de la traducción, ya, y toda la onda. Sí, pues en biología fundamental me imagino que vieron algo, ¿cierto? Ahí está lo del ADN, las bases nitrogenadas, quién con quién, A con T, C con G y toda la onda, ¿ya? Aquí está lo del supercoil. El ADN cuando está en hebra simple, después forma esta estructura, o sea, esto se llama nucleosoma, ¿no es cierto? Con esas proteínas, las histonas, y forma lo que se llama un tipo de cuentas. Y después esto se vuelve a apretar. Y después esto se vuelve a enrollar. Y esto se vuelve a enrollar. Entonces por eso se llama super enrollado, porque es como el enrollado del enrollado del enrollado del enrollado. Y ahí, ¿ya? Se forma el cromosoma, que es, fíjense, aquí está el dato, 10.000 veces más corto, 10.000 veces más corto que el extendido así lineal, ¿ya? Entonces, es un empaquetamiento de 10.000 veces, eso es N, 10.000 veces
10.000 por es cualquier cantidad, escaleta, ¿cierto? Eso son el claro ejemplo de las clases en la media. Ahí me pillaste. No sé, ¿del supercoil o de enrollado o de qué? Claudio, no caché el ejemplo de qué. Dijo lo de los audífonos. El cable del teléfono. Bueno. Aquí está la estructura del nucleosoma, donde está la histona, ¿no es cierto? Y cómo el ADN se enrolla alrededor de este nucleosoma. Y los cromosomas son estas estructuras que cuando están mitóticas, ¿no es cierto?, tienen esta tipo mariposita, ¿no es cierto? Al medio está el centrómero. Los brazos cortos se llaman brazos cortos o brazos P, y los brazos largos se llaman brazos largos o brazos Q. P, Q, P, Q, P, Q. ¿Ya? Earpods. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué es lo entretenido de los cromosomas? P de petit y Q de ¿qué? De cuán grandes son. Ya, los cromosomas se pueden usar en botánica para discriminar especies. ¿Ya? También tienen valor sistemático, tienen valor taxonómico. ¿Ya? Esto se llama cariotipo, y lo que uno hace es ordenar los cromosomas del más chico al más grande, se ponen con números, o del más grande al más chico, pues, del más grande al más chico, ¿ya? Y uno puede medir los cromosomas, contar los cromosomas, y eso tiene valor sistemático. Y uno puede ver, por ejemplo, el número base de cromosomas, si hay, por ejemplo, replicaciones cromosómicas, si hay, cuántos hay metafásicos, cuántos hay telofásicos, ¿ya? Aquí está la longitud de los brazos, y por ejemplo, se fijan que el 1, es claramente uno que es, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo esto de teloménico, telocéntrico, metacéntrico, eso, ya. Metacéntrico, submetacéntrico, telocéntrico, ya, subtelocéntrico. ¿Se fijan? Y eso tiene que ver con el largo de los brazos. Y este cariotipo, ¿por qué les muestro este paper? Este paper es de una astromeria que es de Magallanes, que es como astromeria magellánica, astromeria no sé cuánto, que es una astromeria enana. Y para poder identificar y asignarle a una especie nueva que encontraron, usaron el cariotipo. ¿Qué? Felipe, no se escuchó nada. ¿Qué es lo entretenido? Es que, ¿saben lo que es una especie críptica? Una especie críptica ocurre, por ejemplo, mucho en reptiles y ocurre también mucho en plantas. Son especies que morfológicamente se ven igual, pero que tú haces un análisis genético y son especies distintas, pero que morfológicamente son iguales. Eso pasa en lagartijas, por ejemplo, y en algunas plantas. En astromelias está lleno de especies crípticas. Entonces, el cariotipo, los cromosomas, ayudan a entender, a separar las especies, ¿ya? Porque morfológicamente así al ojo no se pueden separar. Esto es súper, súper importante, porque además esto de los cariotipos permite determinar el número base. Por ejemplo, ¿cuál es el número base de cromosomas en humanos? 46, 23 pares, sí. 23 pares es lo mismo que 46, ¿cierto? Y en plantas es muy común la duplicación de cromosomas y la poliploidía. Hay helechos, especies de helechos que son hasta 1000 ploides. 1000 ploides, o sea, el número base, ponte tú que es, no sé, 10, y en serio. Y lo loco es que en plantas, a diferencia de en animales, ¿qué pasa si nos sobra un cromosoma? Queda la pura ensalada, ¿no es cierto? Hay incluso alteraciones cromosómicas en animales que son letales, o sea, que ni siquiera se desarrollan. Y otras que producen otro tipo de alteraciones. En plantas, si tienen más cromosomas, es una ventaja adaptativa. ¿Ya? Las plantas poliploides generalmente tienen ventaja adaptativa, ¿ya? Porque no produce alteraciones de desarrollo, y lo que hace es que tienen en el fondo varias copias de genes que son esenciales
y deja libre para que haya, por ejemplo, mutaciones en genes esenciales que pueden tener ganancia de función, y la planta no se muere porque sigue teniendo las copias como de respaldo de ese mismo gen. Entonces genera como mucha variación. Claro, esto es una cuestión súper loca de las plantas, porque como te digo, las plantas tienen, genéticamente son súper distintas a los animales, y por ejemplo en plantas es muy común que se partan cromosomas y no pasa nada, se dupliquen cromosomas y no pasa nada, se dupliquen los sets cromosómicos completos y no pasa nada, incluso hay especies híbridas. ¿Qué es una astromelia? Astromelia es un género de plantas, ¿ya? Un género de plantas que es muy diverso en Chile y Argentina, en el sur de Sudamérica. Eso es una astromelia, ¿ya? Y que el nombre común es astromelia, el nombre científico es Alstroemeria. Y hay muchas especies muy diversas en la zona central de Chile, decenas de especies, hay un libro completo. Y quienes estudian las astromedias, por ejemplo, este paper es del Marcelo Baeza, que él hace cariotipos, citología de plantas, y en particular tiene un proyecto con el lobito, el lobito Eduardo Ruiz, Marcelo Baeza, de la Universidad de Concepción. Y ellos trabajan con Alstromelia, un proyecto grande de Alstromelia hace mucho tiempo. Entonces, si a alguien le gusta la astromedia y quiere saber más de sistemática de astromedias, esa gente, ese grupo, trabajan con esto hace rato, ¿ya? Además son simpáticos, buena onda. El Marcelo fue profe mío, ¿no es cierto? Yo hice el doctorado y lo de cosas, por eso los conozco. Y además son botánicos y toda la onda. Así que astromedias, si les gustan, ahí en la UDEC tienen un grupo bien desarrollado de esto, ¿ya? Se me fue la onda. ¿Qué estaba diciendo? Astromedia, ¿ya? Entonces, en el fondo es para que sepan que esto de los cromosomas tiene una aplicación pía. Hay unas que son nativas y hay muchas que son endémicas. Pero hay varias especies, hay chorras de especies. Hay unas que compartimos con Argentina. Creo que mi gata está jugando con el cable del computador. Eso no me gustó mucho. Bueno, ya. Ciclo celular, esto ya lo conversamos brevemente. Tenemos la fase de la mitosis y la fase G1, que es de, ¿no es cierto?, síntesis y de crecimiento, porque después de la mitosis las células quedan más chiquititas. Después de eso se recupera el volumen celular, replicación del ADN en la fase de síntesis, separación en la fase del G2 y después la mitosis, ¿ya? Y la mitosis, obviamente, tiene profase, metafase, anafase y telofase. Y en la interfase donde podemos ver este núcleo, ¿no es cierto? En la profase inicial se desarma la membrana nuclear y comienzan a condensarse los cromosomas, ¿ya? No tengo idea, Alonso. No sé, ese dato no lo había escuchado nunca, ¿ya? No lo había escuchado. Constanza, la diferencia en las células vegetales es que en la telofase, ¿no es cierto?, se separan los citoplasmas, pero las células quedan pegadas por la pared celular. Se produce lo que se llama lámina media y quedan pegadas en el fondo. Esto es célula vegetal. Pues, ¿ya? Entonces tenemos la profase, se comienza a condensar la cromatina, se desintegra, se desarma, ¿no es cierto?, la membrana nuclear, comienzan a formarse los cromosomas. Esta es la prometafase o profase tardía, ahora mismo, como quieran llamarlo. Comienzan a verse los cromosomas. En la metafase los cromosomas se alinean en el ecuador. Se fijan que igual aquí hay un microtúbulo y es como lo mismo. ¿Se fijan? O sea, igual que la célula animal. Y esto ya se llama centro organizador de microtúbulos, centrosoma, en vez de centríolo, pero es una cuestión de nomenclatura. Uso mitótico, igual. Si yo le quiero, o sea, si nos ponemos de acuerdo, oye, ¿y por qué no le ponemos centríolo? Ya, ¿te fijas? Es una convención, digamos, ¿ya? También se llama uso mitótico, están ahí en el medio. Profe, ¿Sí? yo había leído con respecto las fibras del uso mitótico de vegetales que tenían una forma diferente a la de los animales, por eso se decía que no nacían de los centriolos, pero no, cacho, sí, que no entendí muy bien eso, que no tenía una forma como astral en los vegetales. Una forma astral.
Ya eso es como Eso decía, el séptimo sentido. como, Así. sí, como una forma como de estrella en realidad, Claro, sí, sí, que sí. era como Es que, común del uso mitótico, pero no entendí que era por eso. ya. Bueno, eso lo pueden revisar si quieren. Claro. Al parecer que tiene como unas fibras que salen como para atrás, qué sé yo, pero en la parte de la mitosis esto es básicamente muy igual que lo otro. Recuerden que al final todos estos modelos celulares tienen un origen evolutivo común. Entonces, anafase se van los cromosomas para los polos y acá en la telofase hay unas diferencias con el cerebro animal porque comienza a formarse esta estructura aquí, ¿ya? Eh, que comienza a formar lo que se llama lámina media, jutsu de mitosis, así. Eh, ¿Usted sabe lo que significa jutsu en japonés? Jutsu significa técnica. Por eso el jutsu es técnica suave. Eso significa jutsu. Como el kenjutsu son técnicas de espada. Eso es ken. Por eso jutsu es técnica. Ya, entonces jutsu, clones de sombra, es la técnica de los clones de sombra. Entonces aquí se forma una acumulación de vesículas, ¿ya? Que vienen del Golgi. Ya, calmado, vale, eso, para allá voy. Estoy exactamente explicando eso. ¿Ya? No sé. Pero no me distraigan porque se me da la onda. Ya, entonces, vale. Se produce la telofase, ¿ya? Y en esta fase se comienzan a acumular vesículas que vienen del Golgi justo en la parte del medio, ¿ya? A esto se le llama fragmoplasto. Y este fragmoplasto es lo que va a formar la lámina media, forma como los cimientos, la fase inicial de lo que va a ser la separación de la pared, de la lámina media y la pared celular de entre esas dos células, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, esta acumulación de vesícula al medio, que va a dar como el inicio, es como el tabique que después va a ser la pared, ¿ya? Se llama fragmoplasto y eso forma después la lámina media, va a quedar pared para los dos lados, ¿ya? A partir de la lámina media va a quedar la pared para un lado y la pared para el otro lado. Ahora, no sé si les llama la atención lo siguiente, se produce esta división celular y va a quedar esta célula y ahora van a haber dos células ocupando el volumen de una sola célula. Pero la diferencia con células animales es que esto tiene una pared. Entonces, si seguimos esa lógica, las células vegetales cada vez que se dividen serían la mitad de más chicas. Y después de, no sé, pues 10 divisiones, ¿qué pasa? ¿Desaparece? ¿Qué pasa ahí? ¿Me entienden el razonamiento, no? Claro, aquí viene el titán peludo, ¿no es cierto? Y tiene que pasar aquí en la muralla. A todo esto me falta la última temporada, no la he visto. Tiene que crecer, ¿ya? Y eso exactamente tiene que crecer. Esa célula se tiene que alargar. ¿Y cómo se alarga? Hay enzimas que le hacen hoyos a la pared y que la vuelven más laxa. Y que producto de un aumento de la presión por el volumen celular, por la acumulación de, no sé, de la turgencia, la presión de turgencia, se estira. Recuerden que la pared celular era una trama de fibras de celulosa y hay enzimas que son celulasas, ¿cierto? O hay una enzima que se llama extensina y que generan que la pared sea más laxa por un momento y esto, cuando por presión, se estira y recupera el volumen celular. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Loco. Ya, ahí, ¿no es cierto? Otro mismo esquema, ¿no es cierto? Aquí tenemos la telofase, se forma el fragmoplasto, ¿ya? Y finalmente queda el tabique y al medio está la lámina media y pared para los dos lados. Y después se recupera el volumen celular. Ya, finalmente, una de las cosas que ocurre solo en las células sexuales es la meiosis. Y básicamente la meiosis es una mitosis con otra mitosis sin que haya separación de citoplasma.
Entonces es como dos mitosis seguidas, pero como no hay separación de las células ni hay síntesis entre medio, lo que genera son 4 células pero haploides. Y esto solo ocurre en las células sexuales. ¿Y qué es lo interesante de esta meiosis? Que en la profase 1, que tiene varias partes, ¿no es cierto? Ya, lepto, cigo, paqui, diplo, para que ustedes se lo aprendan. De nuevo, este curso no es dirección celular, sino que para que cachen nomás. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Acá se ocurre lo que se llama sinapsis, ¿ya? Donde los cromosomas homólogos se aparean longitudinalmente y se produce lo que se llama crossing over o entrecruzamiento, y es una fuente muy importante de variación genética en eucariontes, ¿ya? Porque esto, recuerden que es para formar células sexuales, y hay una parte de la variación que viene por la combinación de las células sexuales de dos individuos que son distintos. Pero aparte de eso, se produce variación genética porque esto se produce, estas combinaciones nuevas en ciertos genes por el crossing over. ¿Ya? Eso es loco. Muy loco. Ya, aquí está el típico mono, ¿cierto? En azul y rojo, y están los cromosomas homólogos, se produce la recombinación y yo puedo generar combinaciones que no están en ninguno de los parentales. ¿Qué pasa, bien? Pregunta, dime nomás. Pía. Ah, está ahí. ¿Quieres salir? Esperen, que tengo que... Gata. Muy importante dejar salir a la gata porque si no después se... claro, pero si tiene que ir al baño, pues, no sé, o qué sé yo, dar una vuelta, qué sé yo. Ya. Espérate. ¿Dónde está? ¿Escribiste, Pía, o hablaste? Estoy tratando de leer. No, Pía, no se escucha nada. Yo creo que está silenciada, ¿o no? A lo mejor está muteada. Espérame, voy a terminar. Básicamente esto es lo mismo, la meiosis terminamos con células. Easy. Ya. Entonces. Déjenme que me está cargando esta cosa. Cuanc. Ay. Para que la célula crezca, se le hacen hoyitos en la pared después de la mitosis. ¿Esos hoyos son específicos de ese momento o son los mismos que después serán los plasmones? No son hoyos. No son hoyos. Son que se hace más laxa, se hace menos densa la pared. O sea, es como un tejido que es así, apretado. Espérate, déjame. Es un tejido que es apretado y que producto de la acción enzimática, este tejido se hace más laxo, que permite que se estire. ¿Ya? ¿Sí? Es la diferencia entre un chaleco con el punto apretado y un chaleco de lana que ya está jetón, donde se ven los hoyos entre medio porque los puntos ya están más sueltos. ¿No? ¿Sí?
Claro, es una degradación parcial que se hace más suelto el entramado de las fibras de celulosa. Y después ese entramado se vuelve a rellenar con más fibras de celulosa y se vuelve a poner sólido. ¿Sí? Es como, ¿sí? Exacto. Ah, ya. Es que eso es más difícil de cachar porque las células tienen como es una especie, por si acaso, una especie de propiocepción y relación con las células del entorno. Entonces hay mecanismos celulares claro, de como hacen seminarios de autoayuda y de conocimiento a sí mismos. No, pero tienen una manera de censar, por ejemplo, el entorno celular, la cantidad de células que hay alrededor o qué sé yo. Ya, no, insisto, yo no soy biólogo celular, no soy experto en esas cosas, pero sí sé que existen mecanismos celulares de control del espacio y el volumen celular. Es algo místico, claro. Miren, aquí esto les voy a copiar acá. Esto de los lisosomas, si lo quieren ver ahí. ¿Ya? Obviamente está en inglés, pero bueno. Es por lo de los... Claro, voy a dejar de grabar.